Bienvenidos a La Biblia Sorprende, el programa donde la historia, la arqueología y la Biblia se funden para dar respuestas a las grandes preguntas del hombre. En el programa de hoy veremos: el gran éxito editorial Caballo de Troya, un viaje en el tiempo a la época de Jesús. ¿Nos visitan habitantes de otros mundos? ¿Qué significa mi reino no es de este mundo? Y nuestro apartado especial rompe mitos. ¿Fue Jesús un extraterrestre? ¿Un maestro incomprendido de otro mundo? Un tremendo éxito internacional es el que ha tenido la saga de novelas Caballo de Troya. Juan José Benítez, el autor de esta saga de 10 novelas ya tituladas Caballo de Troya, habla de que en la Guerra Fría unos científicos norteamericanos hicieron un hallazgo impresionante. Se trataba de poder viajar en el tiempo. Ellos encontraron la forma en que podían trasladar a dos personas a una época pasada. Y después de barajar diferentes posibilidades y diferentes proyectos, decidieron que iban a viajar a la época de Jesús. Y así fue como enviaron a dos personas para documentar detalladamente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Según esta novela de ciencia ficción, los que viajan al pasado se dan cuenta de que Jesús era en realidad un extraterrestre que quería enseñarnos una mejor forma de vivir a las personas. La novela detalla con gran precisión el sufrimiento de un crucificado, cómo debieron ser aquellos días que vivió Jesús, los últimos de su vida. De forma impresionante, el lector tiene en estas novelas muchos detalles sobre cómo era el martirio de un crucificado, cómo era azotado, cómo era la corona de espinas y cómo debió ser toda la tortura que sufrió el Hijo de Dios. A tal punto es así que uno de los científicos que van en la expedición, que había sido no creyente y que había sido siempre muy escéptico, cuando vive de cerca la experiencia de la pasión de Jesús, queda impactado y su vida no vuelve a ser la misma. Y aunque esto es una novela de ciencia ficción, la verdad es que refleja una gran realidad. Si nosotros contemplamos y reflexionamos en lo que Jesús sufrió en su tortura y en la cruz, también nuestra vida quedará impactada. Y esta es una experiencia que tú puedes hacer. Toma tu Biblia, lee los Evangelios, y ahí puedes leer y reflexionar en todo lo que cuenta ahí, en todo lo que Jesús estuvo dispuesto a sufrir por ti y por mí. Cuentan los Evangelios que sonaba en el aire la invitación: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Para Jesús era posible bajar de la cruz y marcharse a su casa. Por supuesto, Él era todopoderoso. Sin embargo, lo que decidió fue quedarse en la cruz para completar su sacrificio, para entregar el pago por tu vida y por la mía, para completar su sacrificio por la salvación de todos los hombres. Y esta es la historia más extraordinaria de todas, la de alguien que da su vida por sus amigos. Y este es el Jesús de los Evangelios, no de una novela de ciencia ficción, sino del libro de Dios, la Biblia. Alguien que quiere ser como un caballo de Troya, como alguien que se coloca dentro de ti para cambiar tu vida desde dentro. Como Él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Seguiremos hablando sobre este personaje increíble del Mesías, el Hijo del Hombre. Acompáñanos en el siguiente bloque. El Hijo del Hombre. ¿Qué significan estas palabras? Básicamente lo podríamos traducir como el humano. Pero ¿qué mensaje encierra este símbolo? Que Jesús se hizo llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, el humano. Esto parte del texto de Mateo 16, 13 en adelante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es la gran pregunta. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús, ese humano? Es curioso que Él, siendo el Hijo de Dios, eligió para sí mismo darse este nombre, el Hijo del Hombre, el humano por excelencia, el hombre por excelencia, el hombre modelo. Pero este símbolo viene de antiguo. Jesús lo ha tomado del libro de Daniel. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado el dominio, gloria y reino. Este personaje que aparece en la profecía de Daniel 7, un hijo de hombre, un ser humano. Imagina la escena, está en la gloria del cielo frente al trono del Dios del universo y aparece un ser humano. Y a ese ser humano le hacen acercarse al trono y se le da el reino, la gloria y el dominio por siempre más. ¿Quién es ese ser humano? Sin duda, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre, el ser humano que se presenta como hombre delante de Dios para pedir el rescate de la raza caída, el rescate de toda la humanidad. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿y por qué Hijo de Hombre? ¿Por qué ser humano? ¿Por qué el Dios del cielo necesita convertirse en un ser humano cuando, como Dios Todopoderoso, podría haber realizado la salvación de los hombres así, por un acto de su poder sobrenatural? ¿Por qué se hizo hombre? Básicamente por dos razones fundamentales. La primera es que como hombre fue nuestro maestro. Como hombre se convirtió en el ejemplo de todos los hombres. El humano, el ser humano por excelencia, el ser humano modelo para ti y para mí. Y qué diferente sería nuestro mundo si realmente lo tomásemos por maestro a Él. Si realmente quisiéramos aprender y vivir como Él vivió, como enseña la Escritura, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero Jesús se hizo hombre no solo para ser nuestro ejemplo y nuestro maestro. Jesús se hizo hombre sobre todo para morir en nuestro lugar. Acompáñame en esta reflexión. El Dios del cielo, el Dios todopoderoso, quiere salvar al ser humano. Pero los seres humanos deben morir. Como son imperfectos y pecadores, correrán los días de su vida hasta el día de su muerte y morirán para siempre más. Y eso será todo. Pero Dios, como les ama como hijos, no puede permitirlo. Quiere darles la vida eterna. Entonces va a darles su propia vida para ellos. La muerte de ellos la va a sufrir Él. Pagará en su lugar. Pagará por ellos. Pero claro, Dios es inmortal. Dios no puede morir. Y aquí viene la historia más bonita del mundo. El Dios inmortal se va a convertir en un ser humano, porque siendo hombre, entonces sí puede morir. Y de esta forma podrá morir en lugar de nosotros. Podrá morir en la cruz por ti y por mí. Y así fue, como sucedió la historia más impresionante de todas, que el Dios Todopoderoso
se convierte en un ser humano para morir por nosotros, como dice la Escritura en Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Para resolver el gran problema del ser humano, Él vino y se metió dentro y fue un ser humano. Para resolver el gran problema de la muerte, fue capaz de meterse dentro de la muerte misma y morir por ti y por mí. Sucedió en Madrid, en uno de los principales bancos. La puerta de la cámara acorazada se atascaba y a veces no conseguían abrirla. Trajeron al mayor especialista, y era un hombre anciano ya retirado. Y él les dijo: cierren la puerta conmigo dentro de la cámara. El director del banco se opuso. Imposible, porque si no podemos abrir la puerta, usted morirá por falta de oxígeno. Y él dijo: ciérrenme dentro, porque estoy seguro que desde dentro la podré arreglar. Y tanto insistió que le metieron dentro y cerraron. Pasaron los cerrojos, las ruedas. Se hizo el silencio. Y un tiempo después empezaron a correr los cerrojos, la puerta se abrió y el anciano salió con una pequeña moneda en su mano. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Él dijo que esa pequeña moneda se había colado por una ranura de la puerta y estaba trabando el mecanismo. Decía, solo podía arreglarlo desde dentro. Y así pasó también con Jesús. Para resolver el problema de este mundo, Él vio que solo podía hacerlo desde dentro y vino a este mundo para arreglarlo. Para resolver el problema del ser humano, entendió que tenía que hacerlo desde dentro y se convirtió en un ser humano. Y también para terminar de una vez con el problema de la muerte, Él decidió que se iba a meter dentro y iba a vivir la muerte por ti y por mí. Porque hay cosas que solo se resuelven desde dentro. Este es el Hijo del Hombre. Nuestro Dios es un ser humano que se identificó con el hombre. Y para resolver tus problemas de carácter, para resolver el problema del corazón humano, quiere meterse dentro de tu corazón y del mío, para cambiarlo, para regenerarlo, porque hay cosas que solo se resuelven desde dentro. Y aquí otra vez con vosotros, en Rompemitos, para poner a prueba los mitos populares de nuestro tiempo. Y hoy tenemos un mito llamado los extraterrestres. Son esas apariciones gloriosas que muestra la Biblia, en realidad solamente una interpretación de un aterrizaje de los extraterrestres. ¿Habla la Biblia de los extraterrestres? ¿Hay alguna forma de conjugar extraterrestres y Biblia? Bien, en primer lugar hablaremos de los mensajes. Los mensajes que los extraterrestres, entre comillas, nos dejan son contrarios y opuestos a los de la Biblia. Según ellos, vienen para avisarnos, para advertirnos y para guiarnos a una sociedad mejor. Los mensajes de los extraterrestres nos dicen que hemos llegado al límite del consumo de nuestro planeta y que agotando los recursos tenemos que cambiar. Y ellos están dispuestos a guiarnos en eso y en un florecer de nuevo de nuestra sociedad y nuestra espiritualidad. De manera que tenemos que decidir si creeremos en la Biblia y seguiremos su enseñanza o si creeremos en estos extraterrestres dejando de lado la Biblia. En la creencia popular, un extraterrestre es un habitante de otro planeta que está en una fase más avanzada de la evolución, por lo tanto, superior a nosotros en tecnología y en cultura. ¿Aparecen en la Biblia los extraterrestres? Vamos a verlo. En primer lugar, se menciona una gran reunión de habitantes de muchos mundos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, donde se dice: un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Se cree que eran representantes de los diferentes mundos creados por Dios, y en representación de la tierra se presentó ahí el mismo Satanás, el que se consideraba dueño de ella.
Desde ese punto de vista, podríamos decir que la Biblia habla de extraterrestres. ¿Por qué? Porque cuando habla de ángeles, desde luego, no son habitantes de nuestro mundo, sino de fuera de la Tierra, extraterrestres, de fuera de nuestro mundo. En ese sentido, por supuesto, los ángeles serían extraterrestres, pero no en el sentido que la ufología nos quiere enseñar. Es decir, les llamamos extraterrestres porque no son de nuestro mundo, pero sabemos que son ángeles, ángeles de Dios, y no al revés. No son habitantes de otros mundos, ajenos al mundo de Dios y de la Biblia, y que hayan sido interpretados como ángeles o seres celestiales. En 1974, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias aseguró que había tomado contacto con los extraterrestres, había habido comunicación. Hubo un gran entusiasmo popular sobre estos asuntos y se creó Misión Rama, que apareció también en diferentes países. Y se organizaron para dar este mensaje. Los extraterrestres tenían algo que decirnos. Y sucedieron diferentes fenómenos paranormales para confirmarlos. Atención aquí, fenómenos paranormales para confirmar avistamientos ovnis. Muchas veces, escritura automática. Es decir, que colocando solamente el bolígrafo apoyado sobre el papel, el bolígrafo escribe solo. ¿Y qué escribe? Da una cita para un avistamiento ovni. Entonces, Misión Rama se desplazan al lugar y esperan que el ovni aparezca. Y efectivamente, evidencias de extraterrestres ahí aparecen. Y podríamos preguntar, ¿y eso es todo? Por favor, ¿de verdad eso es todo? Porque en la Biblia tenemos mensajes verdaderamente impactantes para cambiar el corazón humano y la sociedad. Y no simplemente una escritura automática que nos da una cita para un avistamiento de fuegos artificiales. Yo, personalmente, sí creo que existen estos extraterrestres. Extraterrestres que se comunican con las personas y que crean los diferentes avistamientos y fenómenos paranormales que están registrados por miles en los registros del gobierno y del ejército. Personalmente he conocido a un veterano piloto de fuerzas aéreas, y que él ha conocido a 2 pilotos que han vivido esta experiencia. Naves extraterrestres. Esto queda recogido, archivado como secreto. Pero esos fenómenos están ahí. ¿Producidos por quiénes? Por los extraterrestres que están descritos en Apocalipsis 12:9, que dice: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Y efectivamente, este gran dragón, el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, aclara el texto, que les hace creer otra cosa, es el auténtico extraterrestre. Dice el texto que él, con sus ángeles, fueron arrojados a la tierra. Desde entonces, ellos crean todo tipo de fenómenos paranormales, ya sea que nos hagan creer espiritista o que nos hagan creer que son ufología o que nos hagan creer cualquier otra de sus filosofías alternativas a la de Dios. Así que desde aquí te animamos a que no creas en estos extraterrestres, en estos ángeles caídos que continuamente te estarán diciendo un mensaje contrario al de la Biblia. Te animo a que creas en ese otro extraterrestre, Jesucristo. Extraterrestre porque no es de este mundo, sino que de su mundo vino al nuestro para enseñarnos y salvarnos. Él es nuestra estrella. Él es nuestro auténtico protagonista, Jesucristo, el modelo a seguir. Así que el mito de los extraterrestres lo declaramos roto. Y te animamos a que nos acompañes en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta pronto. En este programa hemos visto: Caballo de Troya es una novela de ficción que documenta muy bien los sufrimientos de un crucificado.
La Biblia enseña que actúan en nuestro medio seres que no son de este mundo. Unos trabajan para Dios y para la elevación espiritual del hombre, otros para su destrucción. Jesús es aquel Hijo del Hombre con poder en el cielo, que señalaban las profecías de Daniel. Jesucristo encarna el mayor misterio del mundo. Dios se hizo hombre.